consideras que fuiste noviera? Muchacha, pues claro. ¿De verdad? Sí. Yo me di un golpe en pared con alguien que yo pensaba que era mi príncipe azul. Entonces imagínate que yo me hubiera casado. Y me invitó a salir en el avión. Un avioncito. En un avioncito. O sea, ¿quién tiene un avioncito? Un avioncito de Playmobil. Bueno, no, Una avioneta de estas. O sea, tenía dinero. Pero fíjate que fue la primera experiencia de estar con un militar. ¿Hubo más? Sí, hubo otro. Como nos inculcaban a nosotros, que virgen al matrimonio. Digo, yo no sé si este es el tema, ¿verdad? Pero, o sea... Después terminamos y con el pasar de los años me entero que ese chico había salido con un amigo mío. ¿Qué? Amigo varón. Hola, hola mi gente linda, bienvenidos a otro episodio más de Ada y Chiqui The Show. Oye, qué buena onda, qué locuras decimos aquí, honestamente. Ya tengo miedo, y tengo miedo cuando empieza el episodio porque ya no sé si yo voy a decir un disparate o tú O las revelas cosas que ni nos habías dicho. Hoy voy a revelar cosas porque el capítulo de hoy está interesante. Es que la verdad a nuestros productores se les ocurren unos temas que yo digo, ¿y de ahí de dónde voy a sacar? Y a ustedes también se les ocurren porque ustedes nos escriben cuando se suscriben, nos escriben las cosas que quieren que nosotros comentemos y bueno, nosotros nos vamos como hilo de media. Así es, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de las citas románticas y si en algún momento de las citas románticas ha tenido pues alguna aventura, algo fuera de lo normal, algo chistosón que le haya sucedido. ¿Tú te consideras que fuiste noviera? Muchacha, pues claro. ¿De verdad? Sí. Pues que yo nomás te conozco a dos. Bueno, son los últimos dos, ¿será? O sea, te conozco a dos maridos o a dos parejas. A dos parejas. Sí, no, yo sí cuando estaba joven salí con muchas personas, me divertí, me distraje. Bueno. Creo que esa etapa de... Hasta me conociste dos personas porque yo creo que la etapa de juventud, después de los 19 años, y hasta un poquito antes, salí bastante. O sea, nunca intercalaba uno con otro, pero terminaba uno y 2 días o 3 días después si conocía a otro salía. En mi rancho dicen, le diste vuelo a la hilacha. Sí, le di, pero cuando decidí casarme y cuando estuve en relaciones ya más adulta, más seria, eran o sea, como lo que quiero, una relación para toda la vida, era lo que buscaba. La verdad es que yo creo que esa es una buena fórmula. Yo pienso que para casarte tienes que conocer diferentes personas y puede ser de manita sudada, ¿sí me entiendes? Yo tuve muchos novios, es más, me atrevo a decir, mi primer novio fue a los 13 años, pero fue un novio bonito, un romance bonito, de la manita, de que iban al camión juntos, y a mí me gustaría que mi hija tuviera esa experiencia. Yo no soy de la idea, y respeto a quien haya tenido esa bonita experiencia que con el primero que conocieron se casaron. ¿Eso cómo se llama? High School Sweetheart. High School Sweetheart. Que aquí te casas con tu novio de o high tu school primer amor. Y a veces, como nos inculcaban a nosotros, que virgen al matrimonio. Digo, yo no sé si este es el tema, ¿verdad? Pero, o sea, yo no pienso que debería ser así. No, yo porque yo me di un golpe en pared con alguien que yo pensaba que era mi príncipe azul. Entonces, imagínate que yo me hubiera casado. Claro. Yo pienso que tienes que conocer diferentes personas, tienes que conocerte a ti para saber lo que quieres como mujer, qué te gusta, cómo realmente te gustan la persona con la que vas a compartir, cómo se comporta esa persona, cómo te trata, cómo trata a su familia. Y una vez tú conozcas todas esas cosas y sepas que yo creo que como referencia uno siempre tiene cómo tratan a tu mamá, cómo trataron a tus hermanas, para tú también visualizar qué es lo que te gusta o con qué estás de acuerdo y con qué no. Pero si no conoces, pues te vas con el primero y después te das un tapón en la nariz. Y puede ser alguien que quisiste mucho, pero no necesariamente la mejor experiencia de vida. Y yo creo que eso es importante. Pero bueno, entonces el día de hoy vamos a compartirle algunas anécdotas que vivimos con alguien que salimos, que no necesariamente fue nuestro novio o pareja formal. Yo te voy a contar 3 historias. ¡Ay, tienes 3! No, solo te voy a contar 3 Yo tengo historias. una. Okay. Yo tengo una y otra que voy a repetir. ¿Cómo va a ser? Bueno, o sea, que repetiste el mismo. No. Bueno, empieza tú. Te voy a contar. Yo tuve un amigo, porque yo creo que no llegó ni a ser novio, en la universidad. Un pretendiente. Un pretendiente en la universidad, que
Me gustaba, era mayor que yo, pero por ser precisamente mayor, yo entendía que no era... O sea, yo todavía estaba joven y sentía que todavía quería vivir muchas más experiencias. Él ya estaba listo como para settle down, como para casarse y tener hijos. No sé si lo de tener hijos, porque eso fue una de las razones que me dio como una luz roja de que no era ahí. Vivíamos en el mismo edificio. Y me empezó a cortejar, como a invitar. Y uno de los días que me invitó, salimos a comer y empezamos a hablar como de hijos. Y yo siempre he querido hijos y he querido ser niñera. Entonces me dijo como que los hijos era algo que le tocaba cuidar a la mujer. Y yo le decía, pues si hay que cambiar un pañal o el niño se vomita. No. Yo no trabajo con nada de eso. Eso es como que le corresponde a la chica. Machito. Y era como francés, o sea, no era latín, o sea, no era ni americano ni latino, era, o sea, no, lo que quiero decir es que era europeo. Era europeo. Le gustan los europeos a la muchacha. Y me sorprendió muchísimo su manera de pensar. Yo vi a mi papá siempre trabajador, pero también pendiente de sus hijos. Y no me parecía que era una mentalidad de alguien con quien yo quisiera estar. Un hombre que solo la labor de madre, aunque o sea, a mí me hubiese encantado, la labor de madre no es, o la labor de tener un hijo no es solo de la madre, sino de la pareja, porque es un hijo de ambos. Claro. Entonces eso de que a mí que no me ensucia mi ropa, a mí que yo no me ocupo, no me pareció bien. Y entonces fue una de las luces, de las señales de alerta que no me hicieron continuar. Además, como te digo, yo estaba joven y me parecía que él tenía un poco más de experiencia y vida y él estaba listo como para hacer una vida en familia que yo todavía no. O a lo mejor era porque no estaba tan enamorada, sino que simplemente pues me atraía. Claro. Muy bueno. ¡Ay! Muy bueno. No te voy a decir que no. Pero entonces la experiencia con él fue el hecho de que dijo no, o sea, como delimitar mucho los roles y no te gustó eso. Sobre todo en los hijos, porque es que no recuerdo ni una otra cosa más que tuviéramos en desacuerdo. Era salíamos lindo, era un caballero, bien, era un hombre con poder adquisitivo, o sea, tenía muchas buenas cualidades. Claro. Pero esa de como que el hijo solo lo quería la mujer, no me encantó. Y es que es difícil, la verdad es que puedes atraerte con alguien, puedes tener química, puedes tener muchas cosas en común, pero si hay algo que para ti es importante que a la otra persona no le es, pues no. Pues no. Pero ese no es el del avión. Ese te lo cuento ahorita. Deja de balconearme delante de la gente, que eso Ay, te lo es conté que ahorita. pensé- Te lo conté ahorita y ya quieres que te lo suelte. Ya va. Ese del avión se los cuento ya pronto. ¡Ay! Bueno, ¿tú te acuerdas pues es que estamos hablando de experiencias de repente que te dejan en shock con una persona con la que saliste? Y pues te acuerdas que te platiqué que yo andaba con un muchacho de Los Ángeles, que lo conocí en un antro en Guadalajara, porque pues antes era común o conocerte en la escuela o conocerte en el antro. Sí, en una discoteca. En una discoteca. Y me acuerdo que este muchacho me gustó mucho para primera vista y todo, y después es de los que les di el teléfono y me buscaron y todo, y fui como su noviecita. Pero él vivía en Los Ángeles, entonces iba y venía a Guadalajara, donde yo vivía. ¿Qué estudiaba o qué profesión tenía? Él era militar, estaba en el servicio militar. Entonces, que eso fue una de las razones por las que Ay, no, es que eso está muy bueno, pero no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver. Bueno, total, de que con el muchacho... Explica porque no te estamos entendiendo. Bueno, el muchacho, déjame decirte, que el muchacho me gustaba mucho. Ajá. Pero entonces fue con el que me agarraron afuera de la casa de mi tía y que llegó la policía. Y que pensé que lo iban a llevar al bote, pobrecito. Y teníamos mucho en común. Militar y en la cárcel, o sea, así. Pero militar americano, ¿qué te pasa? Pero fíjate que fue la primera experiencia de estar con un militar. ¿Hubo más? Sí, hubo otro. Pero que decía yo, no me veo yo como esposa de un militar, y de verdad que le aplaudo muchísimo a las familias que dan su servicio a este país o a cualquier otro país,
porque el ser una mujer, una mamá, quedarte sola cuando ellos se van por meses, a veces años, ay, yo dije, yo no me veo así. Bueno, pues él un día me habló para cortarme, para decirme que ya no podíamos estar juntos que porque le habían hablado para irse a la guerra. Anda. O sea, no porque no quisiera estar contigo, sino porque como iba a ser un periodo de distancia tan largo y iba a estar que prefería cortar. Y entonces, yo creo que es la primera vez que tengo uso de razón de que lloré por un hombre. Y era mi noviecillo de unos 2 meses, tampoco fue como que duré mucho con él. Y de los 2 meses, pues cada que él vino, fue. Pero bueno, lloré muchísimo porque me había cortado. Pero ¿qué crees que después el primo me quiso cortejar? ¿El primo de él? Y salí con el primo. Dicen que los primos se exprimen. Sí. Ah, bueno, pero no en esa Salí relación. con el primo de salir, pero... Pero que eran, a ver... O sea, como que me tiraba la onda. ¿Eran vecinos? O sea, ¿o cómo conociste al primo? Porque ahí ya estoy confundida. No, porque el primo... O sea, no, porque ¿Era me lo militar presentó. también? No, el primo no sé qué, era restaurantero, no sé qué. Y me da mucha risa porque son de Los Ángeles y nunca me los volví a topar. Nunca, ni por... Tú sabes, el mundo es tan chiquito, Los Ángeles es muy grande. Pero bueno, fue una bonita experiencia. A pesar de que y luego todo el mundo se enteró que el primo me estaba cortejando a mí y olvídate, se hizo un escándalo. ¿Pero por qué si el hombre ya te había cortado y estaba ahí? Pues es lo que yo digo, que estaba haciendo yo de malo si el primo quería conmigo. Ahora, en honestidad, el primo me gustaba, pero no como el otro. A ver, ¿y es que tú llegaste a conocer a la familia y todo? A las primas, sí, como a las primas, sí hubo acercamiento con la familia. Madre mía. Pero bueno, eso ahí Gracias terminó. a Dios que era una relación como de 2 meses, porque si no, no sé cómo hubiese sido el asunto. La policía pues no, les dimos una mordida. Una mordida y zas. Pero bueno, ahorita te platico otra historia más interesante. Bueno, yo te cuento entonces de la del avión. Tenía a otro vecino del mismo edificio. ¿Del mismo edificio? Salió con todos los vecinos. No, creo que estos fueron los únicos 2 con los que salí del edificio. También había otro que me pretendía. Este era un chico que parecía un poco nerd. Intelectual. Intelectual. No era un chico, era otro hombre. Vivía solo en el departamento. Yo nunca fui a su departamento. Teníamos alguien que nos limpiaba como en común. Y yo tenía como un poco de dudas de cómo era. Me da risa porque habla y habla y habla y habla. Pero cuando son cosas así, se detiene para saber. Me detengo para saber qué voy a decir y no lastimar tampoco a nadie. No es la idea. Pero era un chico que como que me llamaba la atención, pero a la misma vez quería como tener una distancia. Pero un día me invitó a salir. Aquí vas a poner las fotos, ¿verdad, Camilo, de cada uno de ellos? Oigan, me invitó a salir. Él tenía, piloteaba avión. Tenía un avioncito y me invitó a salir en el avión. Un avioncito. En un avioncito. O sea, ¿quién tiene un avioncito? ¿Un avioncito de Playmobil? Bueno, no, una avioneta de estas. O sea, tenía dinero. No sé si tenía dinero o no, tanto nunca averigüé. Pero tenía no un avión grande, pero tenía una avioneta. ¿Cuántas personas cabían en el avión? No sé, 6 personas por lo menos. Pues una avioneta. Entonces me invitó a San Tomás, como por el día, a que fuéramos y viniéramos ese mismo día. Entonces yo como que me gusta, pero no sé. Bueno, allá fuimos, me subí a la avioneta, me empezó a platicar y ya no me pareció interesante la conversación ni nada. Dije, ¿qué hago? Estoy en la avioneta, no hay nada que hacer, lo único que se oye es la hélice, el ruido. ¿Qué hago? Me voy a dormir. ¿Te dormiste en plena cita? Me hice la dormida. Ah, ¿te hiciste la dormida? Ay, no. Bueno, me hice la dormida y me quedé dormida. Llegamos bueno, en defensa de Adamari, ella duerme en cualquier lado. Sí. Porque no me pareció ni interesante ni nada. Y bueno, él tenía que estar mirando para el frente, era revisando los controles y la vaina esa. Llegamos, nos bajamos, la pasamos bien. Estuvimos como de shopping ahí en San Tomás. Comimos, platicamos. Y regresamos a la avioneta y me volví a quedar dormida. O sea, estuvo tan interesante. Sí. O sea, fuiste nada más por interesada, nada más para que te diera la vuelta en San Tomás. Fui a ver si me interesaba realmente darle una oportunidad bien al chico.
Y la realidad es que no había oportunidad para darle. No tenía temas de conversación. O sea, si tú sabes, estamos hablando de cosas que tú sepas en una relación si tú quieres o no quieres. No tenía un tipo de conversación que me interesara a mí, no era un tipo de que tenía don de palabra, no sentía que tenía mucho carisma. Entonces, ¿para qué tú te vas a querer seguir obligando o darle una oportunidad a un tipo que a la primera sabes que no? Yo me di la oportunidad de conocerlo, porque eso me parece que es importante hacerlo. Si hay alguien que te llama la atención, pues que te des la oportunidad de conocer. Pero si sabes desde esa primera cita que no es, porque no, hay señales que te dicen que no, ¿para qué continúas? Claro. ¿Para qué quieres forzar una relación? Entonces, simplemente lo aburrido de la conversación y la poca química que hubo me hizo entender que ese día y nada más. Fíjate que me hiciste pensar un poquito, recordar a mi papá, de las enseñanzas que me dio como mujercita que estaba creciendo. Me dice, hija, tú siempre tienes que ser amable con los hombres. Dice, yo sé que no siempre, dice, te va a gustar alguien. Dice, pero es importante que no hagas sentir mal a nadie, ni humillar a nadie. Él hablaba de cuando alguien te quisiera cortejar. Y me hablaba de que, por ejemplo, si alguien me invitaba a bailar, porque todavía era la época en donde ibas al baile y te sacaban a bailar. Dice, al menos que de verdad te sientas incómoda, que la persona no esté en condiciones o que sea alguien que se quiera malpasar contigo, está bien. Dice, pero un baile, dice, no se le niega a nadie. A mí me enseñaron eso. Me parece una buena manera de criar y de educar. Y es parte de a lo mejor de cuando trato de explicarte algo, no quiero ofender porque pues a lo mejor esta persona nos está viendo. Tenía buenas intenciones. Y no era una mala persona, simplemente no había un clic conmigo. Pero por lo mismo que te estaba escuchando hablar, que me pasó a mí en algunas ocasiones que yo salí con tipos o con muchachos que no eran de mi santa devoción, pero yo dije, bueno, le voy a dar la oportunidad, si yo le gusto tanto, a lo mejor crece algo en mí. En unas me di golpes en pared, pero nunca fui déspota ni grosera. Yo no fui de esas. Yo no sé si tú tuviste alguna amiga que fue así, de que a los muchachos les daba el teléfono mal o el nombre. No. Si yo no quería salir con alguien o no me gustaba, yo le decía, ¿sabes qué? Tengo novio. Pero no les mentía de nombre o les daba un número incorrecto, porque creo que eso habla mal de quién eres. Yo siento que la juventud también es para conocer a otras personas y conocerte a ti misma, porque si no, entonces cuando ya estás en tu etapa adulta, lo que haces es empezar a engañar a tu pareja o a tu marido, porque probablemente ya estás casada. Escogiste mal, no te diste tiempo de conocerte, no te diste tiempo de saber qué era lo que querías y lo que no, y ya cuando estás en un matrimonio y empiezas a descubrir esas cosas que no descubriste cuando eras joven, entonces vienen los divorcios, los engaños, las traiciones y el hacer sentirte mal a ti, a tu pareja y si tienes hijos, a la familia. Entonces, esas cosas es mejor conocerlas en la etapa de la juventud. Y bueno, señora, usted que ya está suscrita, que ya pasó la voz, que está comentando, muchísimas gracias. A lo mejor usted se identifica con las historias de Ada o con las mías, que somos pues de generaciones relativamente similar. Pero a lo mejor los tiempos de hoy han cambiado. A lo mejor usted nos puede contar la historia de lo que le pasó a su hija o a su hijo que es más jovencito, que los tiempos no son como antes. La verdad es que hoy día también la gente no tiene miedo de entrar a relaciones y pues equivocarse y salirse de la relación, estén casados o no estén casados. O sea, ese compromiso que nosotros sentíamos o ese peso de matrimonio o de esa palabra que era una unión por la iglesia, con la familia, eso yo creo que se ha perdido muchísimo. Ojalá que se vuelva a rescatar, pero creo que se ha perdido muchísimo. Te voy a contar quizás una anécdota más de algo que me pasó con un chico con el que estuve mucho tiempo. También yo tuve relaciones como largas. Un chico con el que yo siento que pensé que me iba a casar y que iba a tener una relación larga. Y bueno, no, o sea, tuvimos una relación larga de amistad, de noviazgo y de pareja. Después terminamos y con el pasar de los años me entero que ese chico
había salido con un amigo mío. ¿Qué? Y yo nunca, ¿Qué? en el momento en que tuve la relación, nunca me... Primero tu amigo. Me enteré ni... O sea, Primero tu amigo, primero. No, primero yo y después mi amigo. o sea, no amiga, amigo. Amigo varón. O sea, explicándole a la gente con la persona que saliste. Tuve primero una sale- relación conmigo que soy una mujer y después tuve una relación con un amigo mío que es un hombre. O sea, era bisexual. Pues entiendo que sí. O pues, estaba probando contigo porque realmente le gustaban los hombres. Y conmigo y con otras que probó antes, porque no fui yo la única novia que tuvo. ¡Wow! Pero eso sí, ¿Y cómo, pero cómo te enteraste? porque mi amigo me contó. Me dijo, nosotros compartimos una pareja. Y yo, ¿de qué hablas? ¿Qué pareja compartimos? Entonces, como que no me lo hubiese pensado. ¿Y Pues- te dio como que shock? Me dio shock porque no me lo esperaba, no tenía ese perfil, siento que no tenía ese perfil, pero más que nada me dio quizás un poco más de pena porque siento que a lo mejor esa persona no es sincera con ella misma. No me estaba haciendo daño a mí. A la única persona que le hace daño a una persona que sale y no es claro es con la misma persona. Ojo, a lo mejor también hay personas que pasan por un proceso de que no saben qué quieren y prueban primero y luego cuántas personas no tienen hasta una familia y después dicen, ¿sabes que esto no es lo que quiero? Y ya después se tiene una pareja hombre. También, O sea, pero por eso pienso que uno se tiene que dar la oportunidad cuando joven, aunque Sí. nunca es tarde la realidad, pero es que vuelvo y digo, uno se tiene que conocer uno para saber lo que uno quiere claro. como ser humano, y cuando tú te eres sincero, pues puedes escoger lo que quieras, sin traicionarte a ti, Claro. que es a lo que vamos. O sea, uno tiene que saber en la vida qué es lo que quiere, Y por eso hay que probar. para poder saber escoger. Si tú te conoces, si tú sabes quién tú eres, si sabes lo que te gusta, es difícil que te equivoques, Claro. seas hombre o seas mujer. Y vayas a escoger lo que quieras escoger. Yo no estoy diciendo que está mal tener una relación si soy mujer con una mujer, no es lo que a mí me gusta, porque yo me conozco lo suficiente, nunca he tenido una relación con una mujer. Pero no sé lo has que es que- probado. pero sé lo que me gusta en un hombre, Ah, y, bueno. o sea, sé lo que me llama la atención, sé lo que me hace sentir placer. Bueno. Y bueno, entiendo que así es. Pero no hay nada de malo en escoger a un hombre con un hombre, a una mujer con una mujer, una persona que sea bisexual, siempre y cuando seas honesto contigo mismo y te conozcas. Y seas a eso abierto. es a lo que voy. Pero yo creo que hay mucha gente que también sí tiene diferentes preferencias, de repente les da miedo decirlo. Porque Eso te lo acepto en nuestra generación, en mi época. Ajá. Hoy día estamos en Sí. otra generación, en Bueno. otra manera de pensar, y pienso, como digo, que tienes que ser fiel a ti. Nadie va a vivir tu vida más que tú mismo. Nadie te mantiene, nadie va a hacer ejercicio por ti, nadie va a estar saludable si tú no estás, nadie va a ser feliz y va a obtener las emociones que tienes tú, porque esa experiencia solo la puede tener cada ser humano. Claro. Entonces no puedes hacer cosas por complacer a otros. No, eso está Tienes bien. que hacer cosas que sean fieles a ti, sin hacerle daño a los demás, pero complaciéndote a ti mismo. La generación Z, ahorita que estabas hablando, hay un nuevo estudio que revela que los jóvenes ya no creen en la Matrimonio. muerte nos separe. Ah. Es hasta el amor lo que nos dure. Que no está tan descabellado, porque cuántas personas se quedan con la mujer por los niños, por la mascota o por el billullo, y no Sí. necesariamente porque los quieren. Pero Pero- también está el otro extremo de que ya se pelean un día y ya se están dejando. A eso Tampoco. es a lo que voy. Por eso digo, mientras más te conozcas, menos errores vas a cometer. Y tú puedes saber que la relación de pareja pasa por altas y bajas. No todo el tiempo estás igual de enamorado, no todo el tiempo es color de rosa. Hay dificultades como en la vida, Claro. tengas pareja o no tengas pareja. Pero si hay respeto por ti, también va a haber respeto por la persona con la que compartes. Y sabes que hay momentos de dificultad que se pueden trabajar y que puedes salir adelante con esa pareja. Si tú entiendes eso, puedes tener una relación duradera y de toda la vida
con una persona, porque hay amor, porque hay compromiso, porque hay respeto, porque hay fidelidad, pero todo eso, además de tenerlo para la otra persona, lo tienes para ti mismo. Pero cuando no te importa nada, ni te importas tú mismo, y no te dedicas tiempo, y no trabajas tu salud mental, y no trabajas tu parte espiritual y emocional, todo se va a la mierda. ¿Es así? Qué fuerte. Pero sí, esa es una realidad y creo que no sé qué les va a tocar a nuestras hijas, honestamente. Ojalá volvamos a volver a tener valores y principios, pero eso nos toca a nosotros como mamás y como papás, si nos están viendo, poder lograr con nuestros hijos para que sepan escoger qué es lo que quieren en su vida, para que se conozcan, para que se respeten, para que tengan una salud mental óptima y entonces puedan tener relaciones en base a el diálogo, a la estabilidad y al amor. Exacto. Ya no me alcancé a platicarte del muchacho. Dime el muchacho. Ya. Bueno, rápidamente. Mi papá era médico, ¿se acuerdan? Entonces, pues para mí un sueño guajiro era casarme con un médico. Y entonces conocí a un muchacho que yo no me acuerdo, creo que lo conocí en el gimnasio. Yo entrenando o algo así, él era estudiante de medicina y entonces me invitó a cenar. Yo, mamá, me invitaron a cenar y me llevaron a un lugarcito así italiano. El muchacho estaba contenta? Era medio fortachón, buenón. No era tan agraciado físicamente, pero tenía cuerpazo. Y me caía bien. Pero entonces sí, mi mamá me dejó ir. El muchacho no se veía que no tenía mucho dinero, pero estaba estudiando medicina, tenía futuro, niña. Claro, doctor, un doctor. Un doctor. Y pues bueno, ya en media cena, que en el espagueti y la boloñesa y todo. Y entonces ¿En así la de chupadera que, de oye, espagueti? ¿qué quieres tomar? Que el panecito y demás. Y le digo, bueno. Y le digo, y entonces, bueno, ¿estudias medicina? Dice, sí, pero también trabajo. Dice, porque pues no vengo de familia muy adinerada. Y le digo, qué bueno. Y bueno, ¿y tú? Le digo, ¿en qué trabajas? Dice, bueno, yo soy bailarín. Y yo, bueno, yo también. Le dije, yo bailaba hip hop, jazz, formaba parte de un centro artístico y hacíamos performance. No, yo soy bailarín. Por eso, No, bailarín, o sea, de ballroom, de ballroom, de salsa, de folclórico, de Ajá. esos shows que se presentan en Bellas Artes. No, dice, tú conoces el currucucú. Dice, ahí hay show de, así se llamaba. ¿Qué es? El currucurru. Bueno, a mí tú me dices currucucú, yo pienso en una cosa o en la Niña, otra. había no sé. un strip club en Guadalajara que se llama el currucucú. Y era... Currucucú, no me acuerdo si era de mujeres, pero paloma. era de hombres que hacían striptease para las mujeres. O sea, le enseñaba el currucucú. Él enseñaba... ¡Ay, con razón! A mí me sonaba el currucucú, nena. Y la verdad es que, pues para esa época mía, no es que yo sea de golpe de pecho, ya me conoce bastante bien, pero como que no fue... Es más, creo que fui a verlo un día. ¿Y cómo movía el currucucú? No, muy bien, pero dije, no, creo que O sea, un doctor moviendo pero el currucucú. sí estudiaba medicina, eso no me lo había mentido, pero para pagarse los estudios, digo, es un trabajo, ¿verdad? Claro. Pero dije, ay, no, creo como que esto no va para conmigo. Y entonces, pues bueno, ya no nos volvimos a ver, pero le deseo el bien y espero que sea, a lo mejor ahora es una eminencia, ¿no? Ni me acuerdo su nombre. Pero enseñaba el currucucú. ¿Te dijo que quería estudiar medicina general o te dijo algo en una cirugía especialidad? cirugía plástica. Nena, mira a ver si es todavía Sí, así. lo ¿Dónde voy a vivía? googlear. ¿Dónde vivía? ¿En Los Ángeles también? En Guadalajara, En ¿no? Guadalajara. Guadalajara. El currucucú, no te dije que el currucucú. Es verdad. Ay, Señor, Dios ¿usted mío. se acuerda del currucucú? Si es de Guadalajara, pónganme ahí. Yo nada más fui una vez, juro, nada más fui para percibir si estaba bien el paquete. Pero no, con él, fíjate, con él ni besito hubo, la verdad. O sea, solamente Como me comí la cena. Siento que me asustó, porque yo estaba más jovencita. Me asustó, yo dije, ay, no. Esto a mi mamá no le va a gustar. ¿Eh? No, a mi mamá, no, olvídate. A mi mamá no le gustó ninguno. No, nunca le gustó ninguno de mis novios. Pero Dios las tengo en su santa. Ay, Dios mío. Pero bueno, señores, este fue... No, pero cuéntenos si usted ha tenido alguna de esas relaciones en las que se ha puesto a pensar por qué salí con este hombre, si tuvo algo gracioso, chistoso, pues porque nos encanta leerlos. Suscríbase si no se ha suscrito, deje su comentario. Si conoce a alguien que todavía no ha visto a The Chiqui The Show, cuéntenle que nosotros somos bien platicadoras y bien buena gente. ¿Verdad? Pero bueno, gracias por suscribirse, los queremos. Esto fue ¡A The Chiqui The Show. Oye, buenísimo los